Comentario Jeremías capítulo 3 y 4. Capítulo 3, versículo 1 dice: Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Exhortación de Dios a Israel para arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Versículo 10. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Vemos acá una fe y un arrepentimiento falso. Versículo 14. Convertidos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Nuevamente exhortación al arrepentimiento verdadero. Pero no basta con tener arrepentimiento, se necesita una fe verdadera. Comparemos con Hebreos capítulo 11, versículo 6. Versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Versículo 15. Yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Versículos 14 y 15 es una profecía acerca del reino milenial de Jesús, los que reinaremos con él. Ahora comentario Jeremías capítulo 4, versículo 4 dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Este versículo lo podemos comparar con Colosenses capítulo 2, versículo 11. Versículo 11 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, de la circuncisión de Cristo. Nótese que dice que fuimos circuncidados al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, es decir, al arrepentirnos de nuestros pecados y luchar contra el pecado y las tentaciones. Versículo 18. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Acá vemos la consecuencia espiritual del pecado. Versículo 23. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Versículo 24. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Versículo 25. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Versículo 26. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Versículo 27. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. En versículos 23 y 24 muchos quieren ver una referencia a Génesis
capítulo 1, versículo 2. Por eso muchos dicen que en Génesis capítulo 1, versículo 2 hubo una precreación, es decir, hubo un mundo o tierra habitada antes de los 6 días de la creación, donde acá colocan a los dinosaurios y las supuestas eras geológicas para compatibilizarla con la teoría de la evolución. Primero analizaremos este versículo de Jeremías capítulo 4, versículo 23, pero para analizarlo veremos de qué está hablando el autor y trataremos de contestar las siguientes preguntas. ¿El escritor o el autor, que es Dios, se está refiriendo a lo que está escrito en Génesis capítulo 1, versículo 2, o es solo una similitud y se está refiriendo a otro suceso profético? Para contestar, analizaremos otros versículos del contexto. Aclarar primero dos cosas. Uno, contexto es todos los versículos anteriores o posteriores que tengan que ver con el versículo que se quiere entender. 2. Para entender o interpretar la Biblia, lo que se llama hermenéutica, se debe hacer un análisis del contexto. Pondré un ejemplo. Para que un doctor sepa qué enfermedad tiene su paciente, no solo verá un síntoma, tiene que analizar lo más completamente posible al paciente. Lo mismo para entender la Biblia. Muchos solo leen lo que dice un versículo y ya. Ahí sacan una doctrina. Eso es un error, porque de ahí vienen las doctrinas falsas, creencias ateas en contra de las creencias cristianas. Una mala interpretación de la Biblia va a llevar a las almas a la perdición. Por eso la Biblia nos habla de la sana doctrina, es decir, la doctrina sin la contaminación de las creencias del mundo o falsas creencias cristianas o judaicas. Ejemplo, la doctrina de la evolución dice que venimos del mono. Varias iglesias que se suponen creen en la Biblia creen que el hombre desciende del mono. Ejemplo, católicos y parte de las religiones judías dice que el hombre es un animal si no entiende la Biblia. Por eso la doctrina correcta es de suma importancia. Comparemos con 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Veamos ahora Jeremías capítulo 4, versículos 7 y 9. Versículo 7. El león sube de la espesura y el destructor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Note aquí las palabras desolación, asoladas, ya que los que creen que estos versículos de Jeremías están mencionando Génesis capítulo 1, versículo 2, no están leyendo ni interpretando correctamente estos versículos. Veamos nuevamente lo que dice el versículo 7. El león sube de la espesura y el destructor de naciones está en marcha. Aquí habla evidentemente de una destrucción, pero no se refiere a Génesis capítulo 1, versículo 2. Veamos. Y el destructor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Nótese que aquí está hablando en tiempo
futuro, no en tiempo pasado. Es decir, acá está haciendo una profecía como lo hace todo el libro de Jeremías. Y también dice el versículo: tus ciudades quedarán asoladas y sin moradores y sin morador. Es decir, los que creen que estos capítulos o estos versículos de Jeremías están hablando de Génesis capítulo 1, versículo 2, también dicen que en ese tiempo habían hombres y ciudades. Obviamente la respuesta para eso es no. No habían hombres ni ciudades, y también podemos decir que tampoco habían seres vivos. Puede comparar esto con los comentarios de Génesis capítulo 1. Versículo 7: el león sube de la espesura y el destructor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Note aquí las palabras desolación, asoladas, ya que los que creen que estos versículos de Jeremías están mencionando Génesis capítulo 1, versículo 2, no están leyendo ni interpretando correctamente estos versículos. Veamos nuevamente lo que dice el versículo 7. El león sube de la espesura y el destructor de naciones está en marcha. Aquí habla evidentemente de una destrucción, pero no se refiere a Génesis capítulo 1, versículo 2. Veamos. Y el destructor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Nótese que aquí está hablando en tiempo futuro, no en tiempo pasado. Es decir, acá está haciendo una profecía como lo hace todo el libro de Jeremías. Y también dice el versículo: tus ciudades quedarán asoladas y sin moradores y sin morador. Es decir, los que creen que estos capítulos o estos versículos de Jeremías están hablando de Génesis capítulo 1, versículo 2, también dicen que en ese tiempo habían hombres y ciudades. Obviamente la respuesta para eso es no. No habían hombres ni ciudades, y también podemos decir que tampoco habían seres vivos. Puede comparar esto con los comentarios de Génesis capítulo 1. Entonces, Jeremías capítulo 4, en estos versículos, está hablando de un acontecimiento futuro y no pasado. Por lo tanto, no lo podemos aplicar a Génesis capítulo 1, versículo 2. En Génesis capítulo 1 vimos que en Génesis capítulo 1, versículo 3 es cuando Dios creó la luz. Es decir, en Génesis capítulo 1, versículo 2, no había luz como la luz del sol. Por lo tanto, tampoco había vida. Y Dios no puede destruir algo que no existe. Así de sencillo. Veamos ahora lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Acá podemos ver que antes que Jesús vuelva habrá
un tiempo donde no habrá luz. Por lo tanto, no hay base bíblica para suponer que en Génesis capítulo 1, versículo 2 fue un periodo extenso de una precreación, es decir, una creación antes de los 6 días de la creación de Génesis capítulo 1 o antes de la creación de Adán y Eva.